Buenos días, tardes, noches. Hoy les vengo a presentar el valor de la consistencia. Mi frase de impacto es: estoy comprometido con la verdad, no con la consistencia. Mahatma Gandhi. Definición: cualidad de que la persona es estable, duradera y sólida en su vida. O sea, esto dice que es que una persona tiene un ritmo equilibrado. Etimología: este vocablo viene del adjetivo consistente y del sufijo "encia" para formar los sustantivos femeninos relacionado con los adjetivos provenientes de ente. Antivalor: inconsistencia, es la falta de firmeza, de resistencia o de solidez, débil, flojo. Abuso del valor: quienes como los columnistas de medios venimos luchando desde hace varios años para que el Congreso de la República sea menos oneroso y más eficiente, nos sentimos muy defraudados con la expedición del decreto número 2170 de octubre 7 del 2013, con el que el señor presidente de la República, contrariando el fallo del Consejo de Estado que rebajó salarios de los congresistas en cuanto a primas de salud y localización se refiere, se los desenvolvió aumentándoseles en 7.898.445 millones de pesos mensuales, perdiendo así estabilidad y otros haciéndose más estables, mientras que los demás desestabilizaban. Antecedentes: 1. Escenario de Novikov. 2. Paradoja del viaje en el tiempo. Antecedentes: el escenario de Novikov, en vez de considerar los modelos usuales y consistentes para las paradojas, por ejemplo, la paradoja del abuelo, en el que un viajero temporal mata a su propio abuelo y así evita su propio nacimiento, Novikov utilizó un modelo mecanista más favorable para las matemáticas. Una bola de billar es disparada a un agujero de gusano de manera que fuera atrás en el tiempo y chocara con su versión del pasado. Novikov descubrió que había muchas trayectorias que podrían resultar de las mismas condiciones iniciales. Antecedentes: la paradoja del viaje en el tiempo o paradoja del abuelo es una paradoja probablemente acuñada por primera vez por el escritor francés de ciencia y ficción René Barabalien, su novela Le Voyageur Imprudent, El viajero imprudente, 1943. El concepto ya ha sido mencionado previamente por el escritor estadounidense Mark Twain en su novela póstuma El misterioso, publicada en 1916, que a pesar de no pertenecer al género de ciencia y ficción, el argumento llega a centrarse por la inacción. Precursores: 1. Arquímedes, Siracusa, 287 a.C. Ibiden, 212 a.C. 2. William Moulton Marston, 9 de mayo de 1893, 2 de mayo de 1947. Precursores: Arquímedes. Es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad clásica. Se considera que Arquímedes fue uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad y en general de toda la historia. Él decía que sin equilibrio no había nada. Precursores: el trabajo de Marston. Marston es acreditado como el creador del primer aparato funcional para detectar mentiras, gracias a su adaptación de instrumentos para medir la consistencia sanguínea de un cuerpo. Características: 1. Estabilidad. 2. Equilibrio. 3. Firmeza. 4. Fortaleza. Características: 1. Estabilidad. La noción de estabilidad es aquella que hace referencia a la permanencia de las características de un elemento o de una situación a través del tiempo, de su condición de estable o constante. 2. Equilibrio. Se denomina equilibrio al estado en el cual se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas que actúan sobre él se compensan y anulan recíprocamente. Características. 3. Firmeza. La palabra firmeza nos permite referirnos a la estabilidad y fortaleza que presenta un individuo como rasgo saliente de su personalidad, forma de ser. 4. Fortaleza. En el lenguaje corriente, la palabra fortaleza suele emplearse como sinónimo de fuerza y vigor. Clasificación. El fundamento cultural se basa en el que consiste de la matemática conceptual de la forma escrita del diálogo en cuestión estable.
El fundamento formal es el que se centra a consistir la matemática aritmética de los isoquímicos como unas personas estables. Tipos: 1. Consistencia interna. 2. Consistencia de un suelo. 3. Consistencia plástica. Tipos: consistencia interna. Es usualmente una medida basada en las correlaciones entre distintos ítems dentro de la misma prueba. Mide si los distintos ítems producen resultados similares en el supuesto general. Por ejemplo, si en un encuestado se expresa favorablemente con la proposición "me gusta andar en bicicleta" y he disfrutado hacer ciclismo en el pasado, y en desacuerdo con la proposición "odio las bicicletas", sería esto entonces indicativo de una buena consistencia interna en el test. Tipos: consistencia de un suelo. La consistencia del suelo es la firmeza con que se unen los materiales que lo componen o la resistencia de los suelos a la deformación y a la ruptura. La consistencia del suelo se mide por muestras de suelo mojado, húmedo y seco. En los suelos mojados se expresa como adhesividad y plasticidad, tal como se define infra. La consistencia del suelo puede estimarse en el campo mediante ensayos sencillos o medirse con mayor exactitud en el laboratorio. Tipos: consistencia plástica, cualidad de una mezcla de hormigón que fluye sin segregarse y se adapta a un encofrado. Ventajas: 1. Compatibilidad mutua. 2. Potencia el comprendimiento de varios ámbitos. 3. Ser más preciso con las metas propuestas. 4. Eres más fuerte en momentos difíciles. Desventajas: 1. Pues que llegas a un momento de que te sientes único. 2. Eres egoísta y tratas mal a las personas nada superiores a ti. 3. Sientes que la razón la tienes siempre tú. Elementos: 1. Respeto a las libertades individuales. 2. Respeto a sus expresiones. 3. Respeto a la vida de las personas, sea cual su situación personal. 4. Respeto a los sentimientos de otras personas. Aplicaciones: 1. En el campo laboral. 2. En las relaciones sentimentales o amorosas. 3. En la vida diaria de cada individuo se debe llevar a cabo el valor de la consistencia para llevar una vida plena y satisfactoria. Ejemplos: 1. En un proyecto de cualquier tema, dependiendo del nivel de su información, sabremos su consistencia. 2. Si una persona se pelea y gana, quiere decir que es muy consistente. Frases: 1. Ganamos consistencia más rápidamente si hacemos consistencia a la parte contraria. 2. Si la consistencia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería consistente. Reflexión: ¿ya lo pensaste? Damos por visto y que debemos de ser consistentes, o por lo menos tener en claro el valor de la consistencia, y que debemos de usarla, pero tampoco no excedernos, porque podría llegar a un problema. Y si somos consistentes, llegaremos al éxito. Video: en esta liga podrás encontrar un video explicando el proceso de un material para poner en práctica la consistencia. Conclusión: es el valor por el cual la persona se esfuerza constantemente por ser más equilibrado, estable, firme, etc., y lo cual tiene que seguir una serie de pasos para lograrlo. Y la consistencia aclaramos que la dureza o fortaleza de una persona ante los conocimientos o casos que tiene que enfrentar en el trayecto de su vida. Y concluyo que esto fue un valor muy bueno el que me tocó, porque es estar firme ante las cosas que sucedan, sean malas o buenas. Créditos: Castillo Morejón Santiago Arturo, CBT 103, soporte y mantenimiento de equipos de cómputo, 1AVS. Bueno, muchas gracias por haber tomado atención a esta explicación. Y como comencé termino, mi frase de impacto es: estoy comprometido con la verdad, no con la consistencia. Mahatma Gandhi.